Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este cuarto domingo de Adviento, el último domingo antes ya de la Navidad cercana. Por eso comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen esté ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Delante de Dios vamos a reconocer nuestros errores. Porque muchas veces no te sabemos ver en la historia de nuestras vidas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nuestra pequeñez nos abruma. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú esperas de nosotros una escucha del misterio. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El profeta anuncia el signo divino de una virgen que dará a luz a su hijo. Su nombre será Emmanuel. Escuchemos. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo o de arriba, en lo alto. Contestó Ahaz: no le pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. El Señor es la tierra y lo que en ella tiene, el orbe, todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le dará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y que vienen ante ti, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. San Pablo anuncia que Jesucristo es la gran manifestación de Dios para la salvación de todos. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él
para proclamar su evangelio, ese evangelio que ha anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras. Se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia, la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El ángel comunica a José que en María se cumplirá la profecía de Isaías. Nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Indudablemente el tema de hoy es María y José, y en ese orden. Si leemos un poco el contexto, en este capítulo 1 de Mateo, antes que este pequeño relato, está toda la genealogía de Jesús. ¿Qué quiere decir la genealogía? Desde Abraham hasta José. Entonces Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Abod engendró todo, o sea, haciendo esta genealogía, mostrando lo que quiere mostrar, no es precisamente una cosa rigurosa histórica, sino que la genealogía de Jesús lo que muestra es que Jesús nació de una historia concreta. Todos tenemos una historia concreta. No nacimos de la nada, sino de una historia de nuestros abuelitos, de nuestros antepasados. Ellos fueron como creciendo y madurando y hicieron posible que seamos nosotros y que vivamos nosotros, ¿no? Y
justamente con Jesús se muestra eso. No es un personaje mítico, no es un personaje, se podría decir, irreal, sino es alguien concreto con una historia concreta, que es toda la historia de salvación, que en el caso de esta genealogía ponen 14 en la primera etapa, segunda etapa otros 14 y tercera etapa otros 14, con algunos detalles que si uno, digamos, conoce la Biblia, el Antiguo Testamento sobre todo, se da cuenta que en esta genealogía hay de todo. Hay cosas buenas y cosas malas, hay pecados de los hombres. Sin embargo, como que Dios va marcando la historia. Quiero ver, Jesé engendró a David, pero después dice, David, de la esposa de Urías, tuvo a Salomón. O sea, de la esposa de otro hombre. O sea, el pecado de David sabemos que fue con la esposa de Urías, que la deja embarazada y después manda que se vaya a la muerte a Urías. Ese es el pecado. ¿Por qué? Porque David tenía 20 esposas. ¿Por qué le tenía que ir a robar al pobre la esposa? Pero bueno, así es el poder, ¿no? Pero bueno, eso es uno de los tantos pecados que se ve en la historia. Porque fíjese que podría haber dicho, de David nació otro. No, nació Salomón, de la esposa de Urías. Y, o sea, a pesar del pecado humano, Dios hace una historia de salvación. De una historia de cualquier familia. No se trata de una historia de súper bueno y súper... No, se trata de hombres que han engendrado con cosas buenas y cosas malas, como toda la familia, digamos, ¿no? Pero con algo concreto. Jesús nace de una familia. Sin embargo, cuando llega al final, porque de toda la genealogía dice, este engendró a tal, el otro engendró a tal. Y termina, Jacob engendró a José, esposo de María, quien fue la madre de Jesús. A ver. No dice nunca que José engendró a Jesús. Y no es más o menos, porque todo lo pone, tal engendró a tal engendró a cual, tal. Pero Jacob engendró a José, que fue el esposo de María, que María fue la madre de Jesús. El nacimiento, y entonces después lo aclara, que es el relato que acabamos de escuchar. Lenguaje y mensaje. ¿Qué quiere decir? Toda la genealogía de Jesús es que la historia de salvación estaba marcado con el Mesías anunciado por el profeta Isaías, la primera lectura que nosotros escuchamos. Sin embargo, también la primera lectura dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y entonces uno dice, pero Jesús no se llama Emmanuel, se llama Jesús. Pero Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. El Mesías iba a ser Dios con nosotros. O sea, lo que es Jesús. Es el Dios con nosotros. Jesús quiere decir el Salvador del pueblo. Pero es el Dios con nosotros. Emmanuel es lo que es Jesús. Porque justamente el Evangelio aclara, no nace de José ni de María en el fondo. O sea, no es ni José ni María los que intervienen Dios directamente. Por obra del Espíritu Santo, María quedó embarazada cuando estaba comprometida con José. Claro, ese es un misterio muy fuerte, ¿no? Que haya quedado embarazada. Y uno dice, bueno, pero que sí, que no, hay muchos que discuten ese tema, pero en realidad el tema se termina en un problema, se podría decir, celular. Pero que, bueno, Dios, en el misterio de Dios, en la creación, no, digamos, habiendo creado el universo, no creo que haya problema
por un cuestionamiento así, pero para nosotros las personas, los humanos, es un misterio muy cuestionante, ¿no? Sin embargo, presenta ese misterio cuestionante. ¿Por qué? Porque María no sabe cómo decirle a José. Está comprometida con José, no convivía con él, porque él ya se lo dice al ángel: yo no convivo con ningún hombre, ¿cómo voy a quedar embarazada? Va a ser del Espíritu Santo. Oh. ¿Y cómo se lo digo a José? Ciertamente que acá primero es María, porque queda embarazada del Espíritu Santo, y ahí queda el misterio. Pero después el misterio como personaje pasa a José, porque José, ¿cómo le cree? Dice: José era un hombre justo, o sea, un hombre que realmente... Pero entonces, ¿cómo decide? Y bueno, decide dejarla en silencio, sin delatarla, porque si la delata la matan. En aquella época, una mujer que caía en adulterio la mataban a piedrazos, era asesinada. La mujer, el hombre no, pero la mujer sí. Pero decide callarse y como que saber qué le pasó, y entonces no la denuncia, pero no puede negar que frente al misterio se siente decepcionado. Acá, ¿qué pasó? No, esto me supera, porque la pudo haber querido mucho a María, pero que le diga: estoy embarazada del Espíritu Santo, ¿viste? No, algo pasó, esto no, ¿cómo puede ser? Y entonces, sin embargo, justamente pone ese conflicto humano, lo explicita. Cuando está en conflicto, dice: bueno, ya decidió, la dejo en silencio, porque no puedo asumir un problema así. Pero dice: en sueños, José se le presenta al ángel y le dice: toma a María. O sea, deja el miedo, el temor. Ese tema del miedo y del temor está en todo lo que se les revela a Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, a la misma Virgen. A María se le presenta el ángel y María se llena de temor. Lo primero que le dice el ángel: no temas, María, no tengas miedo, no te asustes. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios, el misterio, nos asustan, nos da miedo. ¿Por qué? Por su grandeza, por su inmensidad. Y entonces el pensar que el Dios se nos presenta y se nos revela y se nos manifiesta y se nos muestra, nos da temor y nos aturde. Indudablemente a José, un misterio como ese, que María, que le puede creer o no, que puede creer en la honestidad de María, pero que le diga: estoy embarazada de Dios, pero esto es fuerte, demasiado. Y al presentarse el ángel en sueño, también es el temor, el miedo. ¿Qué es lo que tiene que hacer vencer el ángel con José? El miedo. Tomala, María, tomala. No, ese le dice: no temas, no tengas miedo. Fíjese. Confía en Dios, no tengas miedo. Tomá, María. Como que después vas a asumir, vas a entender el misterio. Y es cierto, la grandeza de Dios muchas veces es tanta que nos sorprende. Sin embargo, dice José, después de eso, la toma. O sea, siente el llamado de Dios y Dios le quita el miedo. No, yo tomo a María. O sea, asumo el misterio. Entonces, toda la historia del pueblo de Israel, que terminaba en José. ¿Por qué digo terminaba en José? Porque José no dice que engendró de María, como lo dicen las otras, tal engendró a tal. Y nació José, que era esposo de María, que quedó embarazada del Espíritu Santo. O sea, José no. Sin embargo, para cerrar, digamos, todo el profeta Isaías, que lo había anunciado en toda la historia del pueblo de Israel, José no teme y toma a María. ¿Sí? No, yo asumo el misterio.
Misterio que María y José tuvieron que haber hablado, tuvieron que haber intimado, pero los dos en una apertura hacia el misterio, en una confianza en Dios. María desde su cuerpo, José del misterio total, porque solo cree. Sin embargo, como que se le va el miedo y se pone en manos de Dios. Asume. Sí, si Dios quiere esto, vamos a hacerlo, ¿no? Yo digo porque parece que esa historia, porque es la historia de salvación, la historia... Lenguaje y mensaje. ¿Qué mensaje nos deja para todos nosotros? Todos nosotros tenemos una historia. Tenemos padres, abuelos, abuelitos, bisabuelos. Una historia que se hizo en nuestra tierra, en nuestro pueblo, en la manera de vivir, en la manera de sufrir, diría yo. La manera de vivir, la manera de sufrir. En una palabra, de cargar con la cruz. Que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestros bisabuelitos. Claro. Porque muchas veces nos aturdimos con nuestra cultura urbano-industrial y en este cambio epocal de la cultura informática virtual, nos aturdimos más todavía. Porque todos son tantas imágenes, tantas que nos hacen creer las mentiras como verdad y la verdad como mentira, que ya no sabemos qué creer, porque es tanta la hiperinformación que aturde, y lo que es peor, los poderes mundiales de dinero y de poder influencian sobre eso, estudiando la psicología social de los pueblos para ver cómo transformarlo y cómo, en una palabra, esclavizarlo peor. Y entonces, en ese cambio epocal nos debatimos. Y uno dice, ahora ¿quién podrá salvarnos? Como dice, ¿no? Pero lo que pasa es que tenemos que saber escuchar como José, como María, a Dios. Y uno dice, podemos hacer, no, él era San José, ella era María y nosotros somos humanos. No. Somos todos hijos de Dios, todos tenemos una historia y en nuestra historia podemos ver el rastro de Dios. En nuestras alegrías y en nuestros dolores. Muchas veces los dolores que hemos pasado nos enseñaron a vivir después y a asumir dolores y a asumir misterios que uno dice, yo lo tengo que decir como testimonio, yo muchas veces tuve que tomar decisiones de irme a otro lado, de quedarme o de seguir o de irme, muy dolorosas para mí, muy dolorosas, que yo estaba bien y entonces ¿cómo? Sin embargo, si uno está en las manos de Dios, entonces se entrega al misterio. Y uno después no puede negar. Si yo no hubiera aceptado este mensaje, este sentir de dónde me quería Dios, en qué momento, no hubiera vivido después lo que viví. Pero al aceptarlo, uno después mira su historia y dice, entonces era de Dios este camino. Siempre tomamos decisiones, que estudiamos, que trabajamos, dónde vamos, pero siempre es necesario, como José, como María, meditarlo desde Dios. Los sueños de José, me acuerdo que yo hice un trabajo teológico sobre los sueños de José, porque están referidos a los sueños de José del Antiguo Testamento, de José que se fue a Egipto y que leía y interpretaba los sueños. Por eso los sueños de José no eran cualquier cosa. A veces, como que, ¿por qué los sueños? Porque se me revela en el misterio. También en la oración se me puede revelar. Ciertamente que el misterio de Dios tengo que llegar a mi soledad original para descubrirme creado y saber escuchar a Dios. A través de mi historia. Gente que se me acerca, hombres, mujeres, con quien compartimos la vida y que a veces nos ilumina algo. Esto me lo dice tal, sí, pero me lo está diciendo Dios, me está marcando un camino. Esto
está marcado. Y entonces me pone en la panorámica, en el abanico de decisiones. ¿Cuál decido? A veces en el misterio estoy en las manos de Dios. Sí. Sobre todo en esta época, yo diría. Hay que ponerse claramente en qué camino es el de las manos de Dios. Porque algunos me pueden decir, se sienten frustrados, muchos se sienten frustrados porque no crecen, trabajan y en vez de ir para adelante van para atrás. En este tiempo es cierto. En este cambio epocal, que todo es confusión, que la codicia, que el engaño, que la guerra, la mentira, parecen que reinan, porque no reinan, parecen, resulta que mucha gente se deprime porque quisiera crecer. Y este es un tiempo, en un cambio epocal como este, no es tiempo de crecer, como nuestra imagen tenemos de crecer, sino es un tiempo de resistencia. Hay momentos que hay que ser resistentes, como las plantas, y hay momentos que se van más a la tierra, más y se le caen las hojas y queda como muerto, pero se enterró más profundamente y entonces un día vuelve a florecer. Yo creo que en este tiempo de oscuridad mundial, ¿no? Por el cambio epocal, por esta confusión, porque parece que los poderosos de la guerra, de las fábricas de la muerte, de la codicia, el egoísmo, parece que reinan y no sabemos qué es verdad, qué es mentira. Nos aturden las pantallas. Bueno, en este momento resistir, intimar con Dios, escuchar el silencio, escuchar a través de los demás, de mi historia, a ver qué dice mi historia. Que hoy puedo estar acá, mañana tal vez tenga que tomar otro camino. Bueno, tal vez tenga que desprenderme de cosas. Bueno, cada uno le pedirá a Dios una decisión. Lo importante es sentir que estamos en sus manos. Como lo hizo José y María, porque al final María, misterio puro, y José también. Sin embargo, ellos dijeron, bueno, vamos, mano a Dios. Nos tenemos que ir a Belén, porque esto, porque lo otro. Vamos a Belén. Pero justo cuando estaba embarazada, vamos, si es de Dios, vamos. Y así fue. Así fue el camino de Jesús para que la ternura triunfara. Si José y María no le hubieran hecho caso, ahora fue fácil para José y María. No, fue muy duro. Sin embargo, fue el camino de la gracia y del triunfo de Dios, ¿no? De la ternura. Vamos a pedirle a Dios, a Jesús y a la Virgen, que nos ilumine así en este tiempo de resistencia. ¿Cómo seguir caminando? ¿Cómo mirar más nuestras raíces? ¿Cómo discernir profundamente en esta Navidad qué camino quiere Dios para nosotros? ¿Cómo no? Es importante. Aunque no sea inmediato, aunque sea un poco el horizonte desde otra perspectiva, pero vamos a profundizar nuestra fe. Entonces, este misterio de la Navidad no es cuántos regalos compro, no, al contrario, como profundizo, como José y María, el misterio de Dios en cada uno de nosotros, en todos nosotros. Vamos a pedir eso a Jesús y la Virgen. Señor, renuévanos en tu amor. Señor, renuévanos en tu amor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y todos los ministros, para que llenos de gozo y de gracia divina, anuncien a todos los pueblos que Jesús es nuestro Redentor, porque llega para perdonar y salvar a todos los que creen en Él. Oremos. Señor, renuévanos en tu amor. Por los gobernantes de las naciones, para que viviendo en el amor y la obediencia que nacen de la fe en nuestro Señor Jesucristo, busquen soluciones de paz, justicia y fraternidad
a los conflictos nacionales e internacionales, oremos. Señor, renuévanos en tu amor. Por los religiosos, los catequistas, los creyentes comprometidos y los benefactores de la Iglesia, para que en su labor misionera, apostólica y filantrópica anuncien como verdaderos precursores y enviados de Dios el mensaje salvador del Evangelio, oremos. Señor, renuévanos en tu amor. Por nosotros, para que iluminados por la fe y activos en nuestro sentir y entender, comprendamos la profundidad del anuncio que hoy hace el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Oremos. Señor, renuévanos en tu amor. Renuévanos en tu amor para que podamos ver el camino de Dios. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el bien de toda su santa Iglesia. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar. El mismo Espíritu Santo que fecundó con su grandeza el seno de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor, Padre Santo, Dios, Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo, y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz, por la gracia que Eva nos arrebató. Nos ha sido devuelta en María, en ella, Madre de todos los hombres y mujeres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesús, nuestro Salvador. Por eso, todos nosotros anhelamos y cantamos sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Hosana, 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 en lo alto del cielo. Hosana, 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 en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío.
De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa León, con nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti, abre nuestros ojos, para que conozcamos las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas difuntos, de todos los que murieron, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos deseándonos la paz. Que tengan la paz. Este es Jesús, el Hijo de María,
el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrá el nombre de Emmanuel. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con esta alegría y bueno, esperando si no nos volvemos a ver, feliz Navidad, desde ya le voy diciendo feliz Navidad. Nos vamos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.